Bueno, sin duda este tema sigue presente en cada uno de los lugares. La renegociación con el Fondo Monetario está más cerca porque hoy ingresó el texto al menos al Congreso y queremos conocer la posición de nuestros representantes, de nuestros referentes, en este caso el diputado Agustín Domingo, quien además, bueno, tiene por su profesión, por su cuestión técnica, por su experiencia también laboral, un amplio conocimiento de números, así que es una voz calificada para hablar de este tema. Agustín, le agradecemos su presencia aquí en el noticiero de Canal 10. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carla? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente para nosotros. En principio, si hacemos como una cuestión cronológica, me gustaría saber su opinión del discurso del presidente, relacionado también, por supuesto, con este tema como es el Fondo Monetario, y también la actitud de la oposición de levantarse del recinto y no quedarse en el lugar. Bueno, sí, sin dudas este tema fue uno de los principales anuncios del presidente en la Asamblea, en el inicio de sesiones el martes pasado, y la verdad es que eh, tomamos la noticia como una muy buena noticia, porque de hecho indica que el Poder Ejecutivo tiene como prioridad ordenar toda la cuestión de la deuda y en ese sentido lograr este acuerdo con el fondo para refinanciar los pasivos, los vencimientos que claramente no son pagables, es una muy buena noticia, pero la verdad es que un presidente que va a pedirle a la oposición el acompañamiento para poder lograr el acuerdo en un tema tan importante, uno hubiera esperado que lo haga sin tantas chicanas y sin buscar culpables, ¿no? Porque pareciera que siempre estamos buscando culpables de los problemas que tenemos, y del otro lado la oposición también de vuelta levantándose del recinto y no dando la discusión, como si a esta altura nos pudiéramos asustar por una acusación estas son cuestiones políticas, ¿no? Yo creo que tanto el principal partido de la oposición como el oficialismo tienen que tener voluntad seria de encontrar un diálogo para solucionar este problema, que es el problema de la deuda y toda la discusión que viene atrás, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la deuda en el fondo es una parte del problema de la deuda, es apenas el 12%. El problema que tenemos los argentinos es mucho más grande que ello. El tema es que el hecho de tener que negociar con el fondo implica que tengamos que discutir los problemas de fondo. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué tenemos casi 400.000 millones de dólares de deuda externa? Bueno, tenemos este problema porque siempre gastamos más de lo que podemos. El fondo es un acreedor particular que nos obliga a discutir las causas, a discutir las cuestiones de fondo, a discutir las tarifas, a discutir la emisión monetaria, el déficit, y eso es lo que en algunos genera tanta urticaria, ¿no? Que esté el fondo como acreedor. Pero la verdad es que todos somos responsables de esto y entre todos debemos resolverlo sin seguir haciendo lo que hacemos siempre, buscar culpables, ¿no? Siempre el culpable es el otro, o es la oposición, o es el oficialismo, o es el fondo, y la verdad es que si tenemos que resolver el problema de las tarifas, el problema de la emisión monetaria, lo tenemos que resolver no porque nos lo pide el fondo, lo tenemos que resolver porque nosotros creamos esos problemas, independientemente de que hubiéramos contraído o no la deuda con el fondo, y que uno puede discutir si cuando el gobierno anterior contrajo esa deuda no hubiera sido preferible, porque ya la verdad es que ya no nos prestaba nadie, ya estábamos en una situación de insolvencia, si no hubiera sido preferible reestructurar la deuda en ese momento. Pero la verdad es que los análisis contrafácticos tampoco sirven para mucho. Ahora tenemos este problema aquí, tenemos los problemas de fondo histórico que los tenemos que resolver, y me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar las discusiones y abocarnos a la resolución de los problemas y dejar de estar permanentemente buscando culpables y tratando de sacarnos el problema de encima como si no fuéramos responsables. Todos somos responsables, los que generaron la deuda, quienes fueron al fondo cuando tal vez hubiera sido otra la solución. Entonces creo que la discusión hay que darla. Ingresó hoy el proyecto, bueno, lo charlábamos recién, yo la verdad que venía en el avión y no sabía si luego del anuncio de la vocera había ingresó y ahora va a comenzar el trámite parlamentario para analizarlo, ver qué es lo que efectivamente envió el Poder Ejecutivo, y tratarlo y dar la discusión que haya que dar, ¿no? O sea, en principio, ¿usted piensa que lo van a acompañar al proyecto?
Vamos a verlo, la verdad es que Claro, no, lo a tienen que priori ver. lo vamos a analizar. Había muchas dudas sobre cuál era el alcance de lo que iba a enviar el Ejecutivo. Bueno, veremos ahora del análisis de la letra chica, como se decía, Sí. qué es lo que dice, qué es lo que pide el Ejecutivo que aprobemos, si es solamente la parte de financiamiento Ujú. o si son todas las condiciones y las metas que se trataron con el fondo, o si eso viene solo como un anexo, como Hay con a título mucho, informativo. Agustín, disculpe, hay como mucho enigma, ¿no? Atrás de esto, sobre todo con el ajuste o supuesto ajuste que estaría pidiendo el fondo, que obviamente debe ser así, en cuanto también a las tarifas y a la quita de subsidios, la cuestión también de planes sociales. ¿Hay mucho de real de esto o hay mucha desinformación? La verdad es que todos esos temas, yo lo que digo es, no podemos pretender resolver todos esos temas que son los problemas históricos que no hemos, que hemos provocado los mismos argentinos, no podemos pretender resolverlos en una sesión del Congreso, ¿no? Me parece que es utópico esto. Entonces, yo soy más de la idea de que debiéramos ir por partes, debiéramos resolver algo de urgente, que es la refinanciación de los vencimientos con el fondo, y luego, la verdad que cada uno de esos temas amerita una discusión en particular, que sería deseable que esa discusión se dé en el Congreso, que se dé con un amplio acuerdo político. Usualmente esos problemas siempre los ha abordado el gobierno de turno, el oficialismo, siempre con recetas con las que no todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que muchos de esos temas, por ejemplo, el tema de tarifario o el tema de cuánto financiamos el déficit con emisión monetaria, son temas que debieran discutirse en el Congreso. Sí. Bueno, veremos cómo se da, y mucho de eso depende también de qué es lo que envía el Ejecutivo al Congreso, si va a enviar la discusión de todos estos temas o lo va a ir haciendo Claro. por partes, ¿no? Y en el caso hipotético de que sea solo la refinanciación en cuanto a los números y la cantidad de representantes, ¿no? La cantidad de diputados, ¿es fácil para el gobierno que se apruebe o va a tener que dar pelea? No lo sé, la verdad que no lo sé. Claro, es Creo hacer que obviamente futurología. hablar solamente de la refinanciación, cuando el fondo es un organismo que presta a tasas mucho más bajas que el mercado y en condiciones mucho más favorables, no debería ser un problema, ¿no? Pero la verdad que no quiero anticipar Ujú. una opinión sin antes ver qué es lo que efectivamente enviaron. Pero que hay que pagar, hay que pagar. Exactamente, sí, eso creo que el peor escenario es no pagar. Lo que viene hacia adelante es volver a generar confianza a partir de cumplir con nuestras obligaciones. Ujú. Lamentablemente, la Argentina viene de una historia de incumplir permanentemente los compromisos financieros o de deuda que asume. Entonces, esto para volver a tener un historial de crédito positivo tenemos que demostrar que somos cumplidores y para eso hay que pagar o lograr acuerdos de refinanciación que sean cumplibles. Así que creo que eso, sin lugar a dudas, que es la mejor opción. Bueno, todos esperamos y coincido con usted, ¿no? Yo como simple ciudadana ver esa situación en el Congreso de un discurso provocador, con chicanas, con hasta caras a la Cámara y por otro lado ver la oposición levantándose como si fuera poco serio, poco responsable, no hacerse cargo, al argentino en este momento ha sido una situación como muy dura de ver, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, ¿cómo va a ser la discusión de un tema tan importante como este si la primer fotografía que tuvimos al inicio del año, de las sesiones, ¿no? Del año parlamentario fue de esa manera? Sí, la verdad que sí, esperemos poder cambiar esa foto, que la película sea Exacto. distinta y que podamos llegar a buen puerto con esta decisión y bueno, con tantos temas importantes que se vienen durante el año legislativo. Bueno, muchos de los proyectos que adelantó el presidente que serían enviados, de hecho muchos de esos proyectos son proyectos que ya tienen media sanción o que hace un año que están sin poder tratarse, y la verdad que uno también se pregunta, ¿no? ¿Por Mm. qué no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en leyes que son beneficiosas para generar condiciones para que aumente la inversión, el empleo en sectores que son estratégicos como el de hidrocarburos, la agroindustria? Bueno, ahora ingresa también, o va a ingresar, lo anunció el presidente, el de hidrógeno verde, que es muy Sí. importante para nosotros porque tenemos mucha expectativa en el desarrollo de esa actividad. Así que viene por delante un año con muchos desafíos que son claves para poner a la Argentina de pie, como le gusta decir al gobierno, y para generar más trabajo, para
que haya crecimiento económico, así que el trabajo por delante es mucho, pero requiere de que haya voluntad y de lograr esos acuerdos. Bueno, esperemos que sea así. Gracias, Agustín, como siempre ha sido usted muy amable. Por favor, Carla, gracias a ustedes.